Cuculiza. Luisa María Cuculiza ha sido congresista de Fuerza Popular. Ella se encuentra con nosotros ya enlazada desde su casa. Muy buenas noches, Luisa María, bienvenida al programa. Hola, Mavalia, qué alegría me da verte de nuevo en la televisión. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Gracias, Luisa María, gracias a usted por atendernos. ¿Cuál es su opinión, cuál es su lectura sobre lo que está ocurriendo en este momento, estos problemas legales en torno a la situación finalmente de Alberto Fujimori, de liberarlo, de que permanezca en prisión? Ya. Bueno, ya he escuchado bastante de ustedes sobre la Corte y ya yo no quisiera incidir otra vez en esto, sino yo le vería el caso humano. Exacto. Yo creo que acá el Perú, desgraciadamente, está dividido en un país que se odian, que se difaman, que se acusan, que se envidian, y el país cada día está más dividido, lo cual a mí me da muchísima pena, porque yo quiero a mi país como tú no te imaginas. Toda mi familia está en Estados Unidos viviendo, mis hijos, mis nietos, y me dicen, madre, vente a vivir con nosotros. Yo no dejaría mi país por nada del mundo, porque tenemos un país hermoso, maravilloso, pero desgraciadamente hemos pasado por la época del terrorismo, de las matanzas, etcétera, etcétera, y hoy día nos invade la delincuencia. Nos invade la delincuencia de tal manera que ya nadie está seguro ni siquiera en su casa. De acuerdo. Es por eso que yo llamo a la reflexión a las personas que entre ellos se odian o se difaman por puro gusto, tocan las honras de las personas para tirarlas al suelo y después no se pueden reivindicar. Y total, sentencian a personas que pues los encuentran libres de culpas, y esto es un laberinto, oiga. Correcto. Entonces, acá hay que ya poner el lado humano. Yo me acuerdo. Sí, Luisa María, perdóneme, ¿usted considera entonces que estas decisiones que van y vienen son decisiones inhumanas? ¿La Corte Interamericana está siendo inhumana al impedir la liberación de Fujimori? Dividen al país. ¿El tribunal está siendo inhumano al no tomar en cuenta el reclamo de las víctimas, por ejemplo? Ya, mira, yo he estado en la época del terrorismo en la zona del Alto Guayaga, la peor zona. Y he visto ahí, pues, destrucción total entre ellos, ¿no? Y las matanzas en la comarca, en Puti, en Soros, en Ayacucho, etcétera, etcétera. Dios mío, que ahí no quedaba vivo ni el perro. Entonces, desgraciadamente, esto ha sido una guerra, pero encarnizada, peruanos contra peruanos, y no se ha podido alcanzar la paz. Y no ha podido alcanzar la armonía para vivir tranquilos en este país. Ya baste con la decabre económica que tenemos en este país, que los pobres ahora son más pobres, para seguir fregando y dándole a la misma cosa, en lugar de reconciliarnos y hacernos peruanos de corazón. Porque eso es lo que debemos hacer, defender nuestra patria. Bien, quería invitarlas a las dos, entonces, si me permiten, Luisa María, usted en su casa, a Marisol Pérez. Un abrazo, Lucha, a la distancia. A escucharlas, tengo a las dos. Hola, Marisol Perezello. Gracias, Hola. sí, Marisol Perezello está aquí. Un abrazo inmenso, mi querida Lucha. Quería invitarlas a escuchar. Amiga, ¿cómo estás? A las dos, gracias por estar en el programa esta noche. Un audio que ha hecho circular Keiko Fujimori hace poco nada más, y luego pedirles una apreciación sobre ello. Ella desliza una razón de fondo en lo que ha ocurrido el día de hoy al impedirse la liberación de su padre. Escuchamos a Keiko Fujimori y regresamos con nuestras invitadas para el desarrollo. En un capítulo más de una serie de injusticias contra mi padre, una corte internacional reconocida desde siempre por su sesgo ideológico pretende ahora impedir, a través de un documento simple, ni siquiera una resolución, la excarcelación de Alberto Fujimori. Mi familia siente un gran dolor al confirmar que cuando se trata de mi padre no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida. Está en manos del gobierno ahora allanarse o no a una medida tan precaria como injusta. Si existiera un mínimo de equilibrio en su evaluación, no debería desacatar el fallo del Tribunal Constitucional. De ceder ante una maniobra tan perversa e inhumana, mi familia hace responsable a este gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori. Precisamente Keiko Fujimori ha dicho, esta es una actitud, decisión inhumana
La escuchamos, Luisa María, perdón, y luego Marisol eso es lo comenta. que he dicho yo desde el principio. De ver la parte humana de esta situación. El presidente Fujimori ya no respira, el presidente Fujimori es dependiente del oxígeno, está cada día peor y peor. Dejen, ¿qué cosa quiere la Corte Interamericana? Ver salir a Fujimori en un cajón, ¿no? Y bien, gracias, se murió y se acabó. No es así. Yo ya no estoy en la política, yo ya no funciono en la política, pero sigo siendo fujimorista por el presidente Fujimori, que es el que arregló este país, el que benefició este país, el que entregó este país libre. Pero nada de eso se le reconoce, desgraciadamente. Y el presidente ya no está en situaciones de aguantar más carcelería ni más maltrato. El presidente está ahora en condiciones de ir donde sus hijos y vivir sus últimos días con ellos. Y eso es caridad humana, y eso no se debe perder jamás. Yo quisiera ver al padre y a la madre de los señores de la Corte Interamericana en esta situación, a ver si no van a luchar para que sus padres y sus madres salgan libres antes de morir. Quiero pedirle un comentario a Marisol al respecto sobre lo que ha dicho Luisa María Cuculiza, pero además existe la posibilidad entonces de encontrar humanidad y justicia al mismo tiempo, Marisol. Siempre existe, Magla, y por supuesto saludando primero con el respeto y cariño Claro. a Lucha Cuculiza de siempre. Yo creo que hay varios debates en paralelo. El jurídico lo hemos conversado y no es la primera vez que lo converso, lo he conversado con Lucha infinidad de veces. Y la verdad es que jurídicamente siempre se ha tocado el tema de Fujimori de manera equivocada, porque o no se tenía toda la información o se privilegiaba lo que se quería sobre lo que se podía. Si se hubieran hecho bien las cosas, el señor Fujimori y muchos otros privados de libertad que tienen las mismas condiciones, tercera edad, que ya no tienen la posibilidad de cometer el delito por el que están privados de libertad, que le está costando un mundo de dinero al Estado que no les puede dar las condiciones que necesitarían tener por razón de su edad, podrían estar cumpliendo su condena en su casa, con un grillete, con una movilidad mínima. Pero nunca se ha querido hacer así. Nunca. Yo lo he dicho y la verdad es que siento que eso sería ¿Y justo. por qué no se ha hecho? Y la pregunta es para las dos. ¿Por qué no se ha querido hacer Por varias así? razones. Primero, eso sería justo con las víctimas, que no hay que perder eso de vista, y primero, después sería humano, lo que es absolutamente injusto para las víctimas y para el señor Fujimori y para su familia, que es en la condición en lo que está hablando Keiko. Yo por supuesto lo entiendo perfectamente, su hija. Ahora me parece mucho más racional que cuando no tomaba partido por su padre. Yo creo que uno tiene que defender a su padre y eso es lo normal. En la cárcel, todas las personas que hacen colas inmensas para visitar a sus familiares quieren su libertad. Pero en realidad, si van a insistir con el tema jurídico a la mala, como se hizo la primera vez, y lo digo con dolor, porque yo a PPK lo quiero mucho, y además mal informado, o como se ha hecho ahora, las cosas van a volver a retroceder a foja cero. Y el presidente Fujimori saliendo y volviendo a regresar es mucho más cruel que si simplemente se ponen las cartas sobre la mesa y se señala, hay un juicio pendiente en que en cualquier momento se puede ordenar detención, en cualquier momento. Está este caso de Barrios Altos y Cantuta, donde la Corte puede decir cualquier cosa, incluso puede decir revísese nuevamente 3 meses más o 1 año más, y también están los casos pendientes de extradición. Entonces, si tú atiendes lo jurídico, la única salida limpia para que el señor Fujimori y con él otras personas de tercera edad que pueden cumplir condena en su casa, con grillete, con cierto nivel de movilidad, podría ser perfecto porque ellos no están en condiciones de volver a cometer el delito que los llevó a la cárcel. No incluye terroristas, no incluye violadores, no incluye narcotraficantes, porque ellos usan su cabeza, no el poder para cometer delitos. Que hay en la cárcel. Luisa María, le escuchamos. Hay que ver la cantidad de ancianos enfermos que hay en las cárceles. ¿Qué hacen esos ministros de justicia que no pueden dar libertad a esa gente para que vaya a morir a su casa? Ese es inhumano. Hay enfermos de cáncer, hay enfermos de SIDA, hay enfermos tuberculosos que contagian todo el tiempo a los demás, etcétera, etcétera. Hay hasta un caso de lepra. Yo no puedo imaginarme que un hombre de 80 años, de 75 años, tirado en el suelo por enfermo, que nadie lo asiste porque la familia no va, ¿no? Desgraciadamente. Entonces vivimos en una situación carcelaria espantosa y eso no es justo ni humano, porque esa gente hace rato que cumplió su sentencia y no tiene ni siquiera dónde salir. ¿Por qué no hacen un albergue para tener a todos esos ancianos enfermos de las cárceles y ya no estar en la cárcel? De acuerdo. Porque se gastan millones de soles en estupidez y media, ¿no? Y no pueden hacer una casa de asilo
quizás dentro del mismo penal, para que esos señores sean atendidos de manera humana, con sus remedios, con su alimentación propia, etcétera, etcétera. De acuerdo. Por lo menos yo conozco el caso hasta de 80 personas enfermas que están tiradas por todo el penal y muchas veces ni siquiera les alcanza la comida. Ya, Bien. ¿qué cosa estamos hablando de derechos humanos? ¿Ah? Muy bien, Luisa María, Ya, le agradezco ¿qué cosa mucho. es derecho humano? Sí. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la paz, el derecho a salir por las calles y que nadie te asalte, el derecho de tener la religión que te da la gana, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Sí. Una respuesta Entonces, no muy hablemos, corta, pues, de Luisa justicia María, social antes de cuando la los tengo presos que... en las cárceles Sí. están muriendo por falta de atención y Ajá. muchas Sí. veces, muchos Sí. de ellos sentenciados y han cumplido su sentencia. De acuerdo. Esa es una bestialidad. Queda clarísima la idea, la tengo que despedir, nos gana el tiempo, pero ha sido bueno escucharla esta noche. Un abrazo y gracias de nuevo. Un abrazo, Lucha. Gracias. Un abrazo para ti, Mávila, y para ti, mi amiga, un beso. Gracias. Sí, yo me preguntaba y me quedé con la sensación de preguntar.